Voy a presentarles rápidamente la mesa. Está muy bien servida, hay un banquete para hoy. Tenemos con nosotros recién llegado al maestro Lisandro Duque. Es el maestro del cine en Colombia y es decano actualmente, director de la carrera de cine en la Universidad Central. El doctor Jorge Federico Ramírez de la Universidad Distrital, la doctora Nidia Díaz, parlamentaria salvadoreña, el profesor y doctor de la Universidad de La Habana en Cuba, Román García, la compañera y también profesora que nos acompaña desde Barranquilla, Magda Correa de Andrés, hermana de Alfredo Correa. Como ustedes saben, el observatorio precisamente lleva este nombre para recordar la memoria del profesor Alfredo Correa, y el maestro François Boutard, que es belga, fundador del Foro Mundial de Alternativas, y después vamos a tener la oportunidad de presentarlos muy apropiadamente y presentar también el auditorio. Y también tenemos delegados de diferentes ciudades que han venido a traer los saludos que presentan las universidades, entonces también vamos a tener la oportunidad, aunque algunos de ellos no han llegado porque están en camino, pero van a llegar a tiempo. Entonces, para tener nuestra introducción, tenemos al profesor Jorge Federico Ramírez, de parte de la Universidad Distrital. Muy buenas tardes a todo el público oyente de la Universidad Distrital de Bogotá y ante todo la mesa. Bienvenidos a esta su casa, la Universidad Estatal, una universidad pluralista que quiere generar un proceso de pensamiento crítico ante todos los acontecimientos de los últimos 30 años de la República de Colombia. Asimismo, pues, inicio estas palabras haciendo un recuerdo de lo que ha sido las 3 últimas décadas. Estas 3 últimas décadas en el cual la Universidad Estatal Colombiana ha estado profundamente sumergida en la violencia gubernamental, en lo que ellos denominan el terrorismo de Estado. La comunidad académica de la universidad realmente ha sido perseguida. La Universidad Distrital, en particular, ha colocado varios de los muertos que toda la lucha estudiantil ha recordado y que día a día los gritamos en las calles. Es el momento propicio para recordar a Samuel y Alfredo San Juan Arévalo, los hermanos San Juan, que así se denomina el auditorio de la Facultad de Ciencia de Educación, sede Macarena, como se conoce, a Víctor Manuel Infante, otro estudiante, a Óscar Salas, estudiantes, ellos 3 muertos por la brutalidad gubernamental, por el terrorismo de Estado. Realmente la universidad también ha sufrido lo que es el desplazamiento forzoso de estudiantes. Hemos tenido que sacar al exterior en una supuesta movilidad académica estudiantes que han sido amenazados, han sufrido el sectorismo y la señalización del Estado. Su único pecado, su único delito, pensar diferente. Generar un proceso de pensamiento crítico en el cual estaban convencidos que la paz en Colombia se lograría con el cambio económico, con el cambio cultural, con el cambio en las estructuras sociales que necesita el país. Todos ellos estudiantes fueron realmente sometidos al desplazamiento. Asimismo, la Universidad Distrital sufrió un señalamiento dirigido por parte de la estructura neoliberal y los partidos tradicionales colombianos. Se nos acusó de ser el centro de formación de terroristas, se nos acusó de ser el centro de reclutamiento de guerrilleros, y consecutivamente se han venido generando una cantidad de persecuciones internas. En el gobierno pasado del expresidente Uribe, la universidad sufrió
su peor persecución. Fueron generados a nivel de Bogotá 9.800 órdenes de captura subterfugias, que en el oculto de las listas gubernamentales mantenían bajo un estado de zozobra a toda una comunidad académica de Bogotá. Pero no solamente fue en Bogotá, y eso es lo que hay que hacer referencia. El gobierno pasado se dedicó a la persecución de todo libre pensador y toda persona que pensara diferente y que generara en la academia la posibilidad de buscar la verdad. Y es ahí en el cual recordamos con orgullo, recordamos porque es necesario tener presente la memoria del profesor Alfredo Correa de Andrés, un ingeniero agrónomo, sociólogo, investigador. Buscaba la verdad de lo que eran los procesos sociales, del desplazamiento que en el litoral atlántico se presentó con mucha fuerza por los grupos paramilitares que llevaron al gobierno al anterior presidente. Pero no con ese fin lo buscó él, lo buscó simplemente para generar un proceso de mostrarle a la República de Colombia la verdad sobre el desplazamiento. Pero asimismo también generó academia desde su conocimiento singular y saber de la ingeniería agronómica. Era un hombre prestigioso, era un hombre que generó con su valor y su cultura profundos escritos a nivel de la sociología. También dirigió universidades, también dirigió los caminos de lo que nos hace libres hoy en día, que es el conocimiento. Y su único pecado, ser docente investigador. Su único delito, buscar la verdad. Y por eso hoy lo debemos recordar con alegría. Con la alegría de decir, no serás olvidado. Hoy la alegría es saber que las palabras de él en la juventud colombiana deben profesar la búsqueda del camino de la paz. Pero recordarlo con tristeza, porque aún quienes lo asesinaron no están totalmente condenados. A la familia del profesor Alfredo, Magda, con mucho cariño la Universidad Distrital, sabiendo que él es un digno representante de la investigación en Colombia, le hemos hoy colocado el nombre atrevidamente, pero con un homenaje sincero, de nuestro Observatorio de Derechos Humanos, porque el conocimiento te hace libre y la búsqueda de la verdad no es un absoluto, sino una necesidad para crear una patria nueva, una patria soberana, una patria que goce de realmente un equilibrio y justicia social. En homenaje al profesor Alfredo, lanzamos hoy este Observatorio de Derechos Humanos, que es para la comunidad de la Universidad Distrital. Y más adelante Lilia le dirá, ella que es nuestra directora del observatorio, cuáles son las líneas específicas, nuestras necesidades y nuestro crecimiento. Pero ante todo, aquello que hemos forjado con las uñas, con la defensa de nuestros muertos, con la defensa de nuestros desplazados, pero con el convencimiento de que podemos construir un país diferente, basado en una cultura diferente, en una justicia social. Para ustedes le hacemos este lanzamiento y los invitamos a participar de él. Muchas gracias a todos los presentes y bienvenidos a esta su Universidad Distrital, una universidad pluralista, abierta y democrática. Así la concebimos, así la queremos construir. Quiero presentarles rápidamente el grupo, el equipo de trabajo que ha estado haciendo todas las tareas del observatorio. Tenemos a Carolina, Andrés Camacho, que cada uno de ellos va a tener una intervención más adelante. Andrés, aquí atrás, Camilo, Tatiana,
que se me escapa, Leonardo, que está ahí atrás. Es un excelente equipo que puso todos los detalles juntos para que tan rápidamente pudiéramos tener este espacio de lanzamiento del observatorio. Entonces vamos a entrar a las ponencias propiamente dichas. Entonces Andrés va a hacer una presentación. Bueno, buenas tardes. Como parte de la presentación que ya hacía el preámbulo el profesor Jorge Ramírez, este Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Conflicto surge de la experiencia que hemos desarrollado dramáticamente sobre la violación de derechos humanos y sobre las consecuencias de un conflicto político, social y armado que vive el país. La necesidad de vigilar, estudiar y trabajar por la transformación social ha llevado a que desde la Universidad Distrital hagamos este esfuerzo de construir un observatorio que hoy lleva el nombre, como lo decía el profesor Jorge Federico Ramírez, de un académico, de un investigador social y de una víctima de este conflicto social y armado que vive el país. El día de hoy, para el lanzamiento, hemos decidido, en el marco de un proceso que a nivel nacional está viviéndose y el cual todos conocemos, la posibilidad y la esperanza de construir un país en paz, hemos decidido lanzar este observatorio con la discusión que está a la orden del día y a que además hace parte del tema específico que trabaja el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Conflicto. Para ello hemos invitado a los compañeros que nos acompañan, que están en este momento en la mesa, y yo voy a presentar en primera instancia a una compañera y hermana salvadoreña, Nidia Díaz. Ella en 1971 se incorporó a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. En 1980 ingresa al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1981 fue comandante guerrillera y actualmente se desempeña como parlamentaria y diputada en El Salvador. Es miembro de la Comisión Política Nacional, de la Secretaría de Relaciones Internacionales en su momento también, y Secretaría Nacional de Memoria Histórica del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Además de ello, ha escrito un testimonio llamado Nunca estuve sola. En ella, la compañera Nidia Díaz describe los acontecimientos en los cuales fue herida, capturada y puesta en prisión, así como los hechos que llevaron a su liberación. En 1992 fue parte del equipo y es firmante de los acuerdos de paz y de negociación de El Salvador, y por lo tanto pues es una persona que en su trasegar político tiene mucho que aportarnos a esa experiencia que estamos nosotros hoy desarrollando para la construcción de una paz con justicia social en Colombia. Compañera Nidia Díaz, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este importante hecho que va a ser de mucha utilidad para el país y sobre todo para la población y para las víctimas. Es muy importante tener un seguimiento sistemático a la situación de los derechos humanos, a todas las iniciativas de paz y conflictos que se dan y buscar soluciones sobre todo eso. Estoy en el marco de las jornadas de paz de Colombia. Me voy a tener que retirar después de que intervenga porque tengo que ir a un seminario internacional de paz que ha convocado el Foro de Sao Paulo con todos los partidos políticos que lo integran y conocer las experiencias. Mi país vivió todo un proceso de conflicto y también firmó la paz y construye esa paz. Y mañana hay otras actividades en las cuales también nos vamos a incorporar. Me siento muy conmovida y privilegiada, les voy a decir, de estar en este momento histórico aquí en Colombia. No es la primera vez que vengo tampoco, ¿verdad? He estado en otras ocasiones. Y como dicen por ahí, milito la causa de la paz por Colombia, ¿verdad? Donde voy y puedo, hago algo. Yo soy, mi nombre, María Marta Concepción Valladares Mendoza, conocida como Nidia Díaz. Tengo ya un juicio de identidad que soy la misma persona, ¿verdad? Por si un día oyen hablar de María Marta Valladares o Concepción, es la misma persona, ¿verdad? Como he pasado una pequeña hoja de vida, yo me incorporé a la guerrilla en el año 71.
soy fundadora del Frente como un frente político-militar y después como un partido político. Pero mi labor comenzó a los 13 años en la labor social cristiana, alfabetizando, y otros procesos pues, pastorales que viví hasta tomar la decisión de incorporarme a ese proceso político-militar al cual nos vimos obligados en El Salvador, que entre los antecedentes que conocemos todos, vivimos 60 años bajo dictaduras militares y la injusticia económica y social excluía a la mayoría del país y los militares, para defender esos intereses, ahogaban los derechos y libertades de las personas, pensando que, y viéndonos a nosotros, a los que luchábamos por reivindicaciones, como enemigos a ese modelo y a esos intereses, que por cierto son de grupos minoritarios en la sociedad. También el contexto pues, de un mundo bipolar en el que se desarrolla nuestra lucha, donde se veía todos los conflictos este-oeste, ¿verdad? En ese contexto también surge, y donde Estados Unidos veía a Centroamérica como su traspatio, ¿verdad? Para resguardar precisamente sus intereses. El Salvador era parte de ese traspatio. Entonces las causas son estructurales, económicas, sociales, políticas, de injerencia y exclusión, las que llevan pues a que en los años 71 empiece a desarrollarse el movimiento revolucionario. Ya había un precedente, en los años 30 surgió el Partido Comunista, en la época de Farabundo Martí. En el año 79 triunfa la revolución sandinista. Ya en El Salvador había todo un movimiento fuerte. Nosotros, bajo los militares, siempre organizamos en los años 70 al pueblo y surgen poderosos movimientos populares. Nos robaron 2 veces las elecciones, ¿verdad? En el 72 y en el 77, porque creíamos en todas las formas de luchar, agotando todo. En el 77 se da una gran masacre, llega un arzobispo, Monseñor Romero, que rápidamente toma posición por el pueblo. Surgieron los escuadrones de la muerte entre el 77 y 80. Hubo un día de orgías, que le llamaban, ¿verdad? Días que aparecían 29 cadáveres diarios. Nosotros al final de la guerra civil teníamos 80.000 muertos, 8.000 desaparecidos. Entre ellos la persona con la que yo me casé y tengo un hijo, no volvió a aparecer nunca, desde el 84. Y a inicios de los 80 se dan nuevamente grandes masacres, matan a Monseñor Romero y van cerrando todas las posibilidades. Para aquellos tiempos diálogo era traición, ¿verdad? Para la oligarquía o exportadora, y cualquier persona gestora de paz que tuviera capacidad de ser interlocutora ante los distintos entes del poder, la aniquilaban, porque ellos tenían una visión muy militarista. Es en ese contexto, después de la muerte de Monseñor, que surge, como decía el FMLN, quien desde el principio creó una comisión política y diplomática para gestionar la salida política. Reagan gana las elecciones en Estados Unidos, restablece la ayuda que Carter ha suspendido y se compromete con la solución militar. Por más que se trató de evitar, fue imposible, y en enero del 81 nosotros hicimos un gran esfuerzo político-militar, prácticamente de hostigamiento, para abrir la mesa del diálogo, negociación, pero como la visión era militarista, la salida militar, vino la búsqueda del aplastamiento de la fuerza insurgente, y yo iba embarazada en el tiempo de la guerra. Mi hijo nació en junio del 81 y eso estalló en enero. Nadie pensaba en guerras y todos dijimos nos vemos al día siguiente en la plaza cívica. Pensábamos que la Junta, que siguió existiendo, pues, ¿verdad? Por supuesto, nada más que las fuerzas progresistas se salieron, iba a tener otra visión. Y lo que vino allí, pues, es la intención del aplazamiento, de la derrota, pero cuando la gente decía que ya no existíamos, hicimos una acción que tuvo el reconocimiento de Francia y México en una declaración que se llama la Declaración Franco-Mexicana,
en la cual decía que no podía haber salida política al conflicto si no era entre las partes. Pero la represión seguía, ¿verdad? Mucha gente al exilio, muchos presos, gente desaparecida. Entonces no era fácil, ¿verdad?, la lucha por la humanización. Pero paralelo a eso, iba pues la búsqueda del diálogo. No necesariamente había que sentarse a las dos partes para la humanización, sino con gestores de paz, como era la iglesia, como eran sectores importantes, se podían lograr evacuar lisiados, prisioneros se entregaban, etc. Nosotros no podíamos retener a nadie mucho tiempo, capturábamos gente, sobre todo del ejército, y lo liberábamos a los pocos días, porque nuestra extensión es muy chiquita, 300 kilómetros de largo y 70 de ancho, ¿verdad? Y las zonas rurales están íntimamente ligadas a las zonas urbanas. Entonces nosotros sí teníamos zonas de control, donde nosotros dominábamos, no eran inexpugnables, entraba el ejército, se salía, y había otras zonas donde ellos dominaban, sobre todo los cascos urbanos. Pero todo eso nosotros al final, puedo decirles que derrotamos 4 proyectos contra insurgentes. Estados Unidos se involucró con $2 millones diarios, crearon la base de Parmenol en Honduras porque no había aeropuerto en El Salvador donde llegaran todos los aviones para bombardear todas las ciudades. Tuvimos 300 asesores americanos permanentes, 8 por guarnición, cuartel, y al grado pues que fue un cubano americano el que me captura a mí, un asesor, hombre de la CIA, Félix Rodríguez, y ellos pues estaban muy involucrados, después de Vietnam era su guerra, y logramos abrir, como decía, en el 84 el diálogo. Ese año hubieron 2 diálogos y se suspendieron porque nosotros hicimos una propuesta de humanización y la rechazaron. En ese momento no había voluntad política. Lo que hubo es una tregua de ambas partes, un cese al fuego temporal mientras se desarrolló el diálogo del 87. Ambas partes lo decidimos, y se instalaron 2 comisiones. En todo eso estábamos cuando asesinan al dirigente de los derechos humanos. El Frente suspende el diálogo porque no habían gestos de voluntad política. Mientras nosotros estábamos sentados se seguía matando a la gente, entonces teníamos que dar gestos de voluntad de superar esa situación. Esquipula 2 tenía un contenido de democracia para la región, de elecciones libres, soberanía, justicia social, etc. Y nosotros nos apropiamos de esos conceptos. Aunque el programa del FMLN era mucho más allá, teníamos un programa revolucionario para grandes transformaciones, pero esos aspectos de la democracia nosotros los captábamos para el diálogo. Lamentablemente se suspende y se reinicia hasta el año 89, ya con el gobierno de Cristiani. Ellos, como el mundo se movía, ¿verdad? Se estaba dando en el 89 ya un proceso de lo que le llaman en Europa socialista, el proceso de Glasnost, la perestroika, todo eso, y ellos hicieron un cálculo, se barrían después de 2 gobiernos y dice, el frente está débil, solo es cuestión de tiempo la rendición, ¿verdad? Y así entra Bush padre y Cristiani con ese concepto. Entonces empezamos los diálogos, pero la misma delegación del gobierno nos cuenta después, ¿verdad?, que la visión de ellos era que nos íbamos a rendir en la mesa, es decir, firmar un cese al enfrentamiento armado sin acuerdos que superaran las causas que originaban el conflicto. En el momento que estábamos en esos diálogos, bueno, quiero decirles que la reiniciación fue terrible, pues porque solo nos sentamos las 2 partes sin un mediador, a diferencia de los 3 diálogos anteriores que la Iglesia Católica jugó el papel de intermediario, el árbitro. Nos daba la palabra, si nos poníamos muy agresivos, cosas, hablaba con las partes, suspendía un momento, etc. Redactaba el acuerdo y lo leía, ¿verdad? Ese es el papel en ese momento de la Iglesia. Pero realmente la oligarquía no la respetaba, pues se habían matado a Monseñor, mucho martiriologio hubo en El Salvador, muchos sacerdotes asesinados, etc. Entonces, cuando iniciamos nuevamente con Cristiani, ya no quiso el diálogo en el interior del país, y nosotros, pues, queriendo tener una voluntad flexible, nos fuimos a México. Y no había nadie de intermediario en el diálogo de septiembre del 89. Ya en octubre nosotros habíamos logrado
que se pusiera otra vez de intermediaria de la iglesia, observadores de la ONU, la OEA, testigos de fe. De todo esto, que contaran pues cómo fue la cosa adentro, pues, porque solo de dos partes estamos sin testigos y sin nada, pues muy difícil, ¿verdad? Y la agenda, ellos no querían agenda, ellos querían que dialogáramos por dialogar. En eso estábamos a un tercer diálogo, íbamos en noviembre, cuando ponen una bomba, la derecha, en un sindicato y matan más de 35 sindicalistas, ¿verdad? Entonces nosotros rompemos el diálogo y dijimos, aquí vamos a apostar a hacer todo lo que podamos hacer por realmente abrir una mesa de negociación, ¿verdad? Ya habíamos dialogado 6 años prácticamente con todos los procesos de interrupción, ¿verdad? Y vamos a la ofensiva, al top y punto. Se llamó Febe Elizabeth Vive, que era la dirigente sindical que asesinaron. Y nosotros dijimos 3 cosas: o se abre verdaderamente con Cristiani el diálogo y la negociación. Bueno, lo peor sería una invasión de Estados Unidos, pero solo tenían luz verde para invadir Panamá el 20 de diciembre, ¿verdad? Estamos hablando del 11 de noviembre de ese año. O hacen una gran represión, bombardean, pero no creemos. La solución de ellos fue el bombardeo y la represión, mataron a los jesuitas, etc. 4 meses después se abrió la negociación real en Ginebra, ya con la ONU como intermediaria, ¿verdad? Como mediadora del conflicto. Momentos intermediaria, momentos mediadora. Pero todo ese proceso de gestiones de paz fue increíble. Entonces allí lo primero que hicimos fue crear un formato de la negociación. La negociación iba a tener 3 fases, y íbamos a tomar acuerdos políticos, ambas partes teníamos igualdad de condiciones, una agenda que se iba a establecer, iba a participar la sociedad civil, las fuerzas políticas, como digamos que se escucháramos las propuestas, ¿verdad? Para ver si se tomaban en cuenta. Lógicamente empezaba un proceso. Después fuimos, eso fue abril, en mayo fuimos a Caracas a establecer la agenda. Ya no querían establecer la agenda, como que no hubiéramos. Entonces el papel de la intermediación, que fue la ONU, lo sentó nuevamente y dijo, pero es que ustedes tienen que establecer una agenda, pero es que ellos no van a hablar de nosotros, decían los militares, porque el tema de la Fuerza Armada, el primer punto que tomamos, pues nosotros en nuestra realidad veníamos de la dictadura militar y teníamos que hablar de la militarización del país. Y ellos decían, ¿cómo el FMLN va a participar en la reforma al ejército? Jamás. Y nosotros estábamos planteando disolver los 2 ejércitos en ese momento. Entonces, al final, después de 8 días, encerradito, ahí en Venezuela, como era el secretario general Pérez de Cuellar, formó un grupo de amigos. Venezuela, Colombia, México, España. Entonces Venezuela creaba todas las condiciones para encerrarnos, pues así como encierran ahorita los que están negociando en La Habana. Y no nos movíamos hasta terminar la agenda. Pero fueron 8 días para establecer que primero vamos a negociar Fuerza Armada, reforma constitucional, derechos humanos, reforma judicial, el tema económico-social, el proceso de separación de la fuerza, ¿verdad? La inserción y la transformación de FMLN en la vida política, la reducción del ejército, la depuración, etc. De ahí seguimos las negociaciones, pero llegó un momento en que se hizo un nudo. No teníamos ni nosotros certeza de lo que iba a dar la oligarquía, ni ellos tenían certeza hasta dónde íbamos a pedir nosotros. Había muchas percepciones de que queríamos el socialismo, que queríamos la confiscación de todo, etc. Porque la derecha, que no quería negociar, hay un sector importante, decía que todo lo queríamos nosotros, que el programa de la revolución salvadoreña lo íbamos a discutir en la mesa, y no era así, sino que íbamos a discutir las condiciones democráticas para continuar nuestra lucha. Nuestra lucha es larga y sigue todavía. En la mesa no íbamos a resolver todos esos problemas dentro de nuestra perspectiva, ¿verdad? Íbamos a resolver grandes problemas que no permitían que la gente ejerciera sus derechos y libertades, o ejercer pues lo que se conoce como un Estado de Derecho. Entonces pusimos, se hizo un nudo y nos llevaron a Nueva York, Pérez de Cuellar, y ahí estuvimos como un mes casi, 3 semanas, hasta que nos logramos poner de acuerdo en los puntos sustanciales que íbamos a negociar. Va a haber un nuevo concepto de seguridad pública, un nuevo concepto doctrinario de Fuerza Armada, las nuevas instituciones,
va a haber depuración del ejército, va a haber comisión de la verdad para investigar los crímenes de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, va a haber un punto económico-social para empezar a democratizar la economía, es decir, los alcances. El Frente se va a transformar en un partido político, todo eso quedó plasmado. La Fuerza Armada se va a reducir, se va a depurar. Bueno, cuando todo eso estuvo, empezamos en octubre, noviembre y diciembre a negociar, ya en serio, encerradas así largas. Teníamos que terminar la negociación en diciembre porque cambiaba el formato, cambiaba el secretario general de la ONU, y si llegaba Boutros-Ghali íbamos a volvernos a sentar, a volver a discutir otro formato, otros delegados, etc. Y nosotros dijimos, no, mejor cortemos caja aquí ahorita, rápido. De todos modos había un ambiente en El Salvador de presión hacia convertirse en partido político, empezar a jugar las reglas políticas. No quiero decir que no había voluntad de otros compañeros de continuar la lucha armada. Sí había bastantes compañeros que querían continuar, pero el grueso de las ciudades quería una transformación más política. Entonces fueron negociaciones de distinto nivel. Por lo menos nosotros, que éramos 5 negociadores representando cada partido, cada fuerza de la guerrilla, más los 5 de la comandancia general, teníamos que hablar con las direcciones de los partidos, convencer a los comandantes de campo, de los guerrilleros urbanos, etc. Y la oligarquía, la otra comisión negociadora, tenía que convencer al propio presidente Cristiani, que no estaba en la mesa, pero sí tenía sus delegados, con toda la cúpula empresarial, con toda la Fuerza Armada, porque ahí tenía un representante de la Fuerza Armada activo. Lo sacaban del campo de guerra y lo llevaban a la negociación, ¿verdad? Entonces no es fácil, ¿verdad? Porque es cierto, están las 2 comisiones, pero hay otras fuerzas que están detrás. Y no crean que era fácil, ¿verdad? En las calles salieron las mujeres de los militares con cacerolas a decir no a la depuración, no a la reducción del ejército, no trancen con los guerrilleros, levanten esa mesa, todas las presiones que ustedes no se pueden imaginar. Mataron a un dirigente nuestro, negociador, que entró al campo de batalla a explicarle a los guerrilleros cómo iba el proceso, y lo hicieron una emboscada, pero nosotros no nos movíamos de la mesa. Y nosotros no paramos la guerra tampoco. Pero como empezaba a decirse que el Frente venía con una gran ofensiva, tercera ofensiva, ¿no? Y las mujeres en las calles esas, como en Chile, con cacerolas y todo eso, nosotros decidimos en noviembre ya no hacer acciones ofensivas, pero sí resguardar todos los territorios controlados, ¿no? Y si el ejército se metía, pues lo íbamos a combatir. Ya a Bush padre le habíamos dicho que no íbamos a ejecutar ningún norteamericano que no estuviera en el teatro de combate, ¿verdad? Pero los que estaban en el combate ahí, pues iban a ser combatidos como cualquier miembro del ejército. Entonces, nosotros decidimos hacer un cese al fuego unilateral el 16 de noviembre del año 91 para contribuir al desenlace total. Antes no habíamos hecho eso. Dábamos tregua de 24 horas para vacunaciones que la iglesia le pedía, o gestos de liberación de rehenes, todo eso. Pero hicimos, cuando eran los diálogos, yo les explicaba, bilateral, ¿verdad? Juntos. O cuando estábamos en la mesa se trataba de disminuir el combate, ¿verdad? Pero, porque uno puede hacer gestos unilaterales, una vez, 2 veces, pero hay un momento en que no, porque la otra persona no lo entiende, lo ve como un signo de debilidad y ataca, ¿verdad? Y entonces crea condiciones de desventaja. Y el 16 de enero firmamos la paz y comenzó después el otro caso. Yo firmé como 300 papeles ahí, 3 libros, uno que le quedó a la ONU, otro al gobierno y otro para nosotros, el FMLN, igual todos mis compañeros. Pero firmar los papeles no significaba que ya estaba la paz. Comenzaba el proceso, que era otra parte compleja, la verificación de ese acuerdo. Y allí es donde el que fue intermediario, que fue la ONU, juega un papel central en la verificación, porque tiene toda la solvencia para decir, miren, eso no fue negociado, o mire, tiene que cumplir lo que negoció. Es importantísimo ese papel, porque el gobierno pretendió ganar en la implementación lo que no ganó en la mesa, o reducir los alcances de la negociación en la no implementación de acuerdos. Nos costó mucho. El Frente pasó todo un año, todavía se pasó un año
hasta el fin de la guerra, que se le llamó, el fin del enfrentamiento totalmente. En todo ese año se fueron implementando acuerdos, se fue reduciendo el ejército, depurando el ejército, el frente disolviendo su estructura militar, nuestro Ejército Nacional de la Democracia, así se llamaba, hasta que el último contingente de guerrilleros autodestruye el 100% de las armas que estaban en un container. Y frente a la ONU los cincelamos, ¿verdad? Después eran unas bolsas para hacer souvenirs, ¿verdad? Todo el mundo. Yo misma tengo en mi casa un gran fusil desactivado como recuerdo de la guerra, ¿verdad? Porque me tocó atravesar las distintas etapas de lucha por la liberación contra la dictadura. Nuestra lucha fue por la patria, por la democracia, y en un momento vamos a arrepentirnos, ¿verdad? Lo vemos como una etapa de nuestra lucha. Como les digo, no, del sector cristiano, y jamás pensé una cosa así. Y después fui parlamentaria, todavía soy parlamentaria, y fui candidata a la vicepresidencia en el año 99. Me intentaron matar 2 veces en el 94, mataron como 10 dirigentes de nosotros. Y todo el mundo, pero como estaba la ONU viendo la verificación de los acuerdos, había mucha gente internacional. Estados Unidos mismo, antes de firmar la paz, se sumó, ¿verdad? Se sumó a la paz. Y hoy se llama en la historia el grupo de los 4 más 1, amigos del secretario general, más 1 porque ahí por noviembre, diciembre. Entonces todo el mundo estaba así cuando empezaron a matar a algunos compañeros selectivamente. Le hicimos ver la importancia de la verificación dentro de los acuerdos que se van a tomar, que no tengan miedo. Y el general que vino a nosotros le decía, mire, la paz es un problema político, la guerra es un problema militar, el problema de la paz es político y requiere voluntad política. Hoy el ejército salvadoreño es institucional, no le voy a decir que es la panacea, y no le voy a decir que no existen todavía militares que apenas se les rasca, aparecen los gorilas, ¿sí? Y sobre todo que se ha mantenido un estado de impunidad porque las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueron dadas después que habíamos autodestruido los fusiles. Lo dieron en marzo del 93 y los fusiles fueron destruidos el 15 de diciembre del 92, confiando en que ambas partes íbamos a cumplir. Y lo primero que hizo el gobierno fue rechazar el informe porque les atribuían 85% de las responsabilidades de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. 10% a la guerrilla y 5% no se sabía. Y esto era porque fue en base a testimonios, en el método que usó la Comisión de la Verdad. Yo les hablé de esto también a los militares, les decía, ¿cómo van a hacer ustedes el acuerdo que dice de las víctimas? La verdad, ¿cómo la van a hacer? ¿Van a formar una comisión? ¿Qué tipo de comisión? ¿Qué es lo que más va a prevalecer? ¿El perdón? ¿O la verdad? ¿O la justicia? ¿Las acciones penales? ¿O cómo se van a poner de acuerdo los colombianos y las colombianas sobre este problema tan grave? Pues? Pero tienen que ser una estudiada. Yo hoy en la mañana les decía que hay cerca de 50, no sé cuántos países en el mundo que han tenido comisiones de la verdad. Miren Sudáfrica, la experiencia. Miren Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala. Ahorita tienen a Ríos Montt por ahí, ¿verdad? Sentado hablando con testimonio. Cada proceso, el último que hizo la Dilma en Brasil, los que se han hecho ahorita en Honduras. Nuestra propia Comisión de la Verdad se llama De la locura a la esperanza. De toda esa orgía de asesinatos a una esperanza diferente, ¿verdad? Y todavía, yo no traje libros, me los iba a dar a la universidad, pero ya lo voy a dar a Lili. Acabamos de reeditar el informe de la comisión que se firme, así ya estuvo. Es un proceso, nosotros seguimos construyendo la paz, desarrollando la paz. Y todavía no tenemos la reconciliación. Es otro proceso la reconciliación. Pero ahora tenemos capacidad de proponer y discutir y ganar la correlación, porque todo eso es de correlaciones, ¿verdad? Si la correlación que ganemos nosotros es más favorable, pues esa es la que se da. Ya se produjo la alternancia democrática formalmente con las elecciones del 2009, porque el Frente, después de partido político que se transforma, y no nos querían convertir en partido político, le puedo decir, una lucha pero terrible. Legalizaron la reforma porque estaba prohibido que los partidos llevaran el nombre de muerto. Entonces la reforma se produce hasta el último momento. Entonces el Frente se ha convertido en una izquierda en ascenso desde que se convirtió. La oligarquía le apostó a una izquierda bonsai, chiquita.
que se quedara ahí. Y bueno, hoy que nos convertimos en gobierno, primer gobierno, no es el que nosotros quisiéramos, totalmente, pero es el que ha iniciado ya las transformaciones y cambios sociales y está reactivando la economía. Entonces, ha pedido perdón por primera vez a todas las víctimas. Ha creado 2 comisiones, una de resarcir el daño moral material y la otra por búsqueda de niños. Hemos iniciado el camino. Entonces nosotros no queremos ser alternancia, queremos ser alternativa. Y en eso estamos trabajando duro para hacer una verdadera alternativa en nuestro país. Pero no es fácil porque es una lucha contra algo. La oligarquía quiere volver y no descansa día y noche. Otra lección es los medios de comunicación. En el acuerdo de paz pusimos un apartado completo del rol de los medios de comunicación para la reconciliación. Y créanme que no han contribuido nada, sino que para polarizar más y hacer más difícil la vida. Otro es la concepción de la vida. Hoy estamos nosotros mucho más amplios. Asociamos el medio ambiente para la vida. Vemos la equidad e igualdad de género. Aquel tiempo nada, pues. Muchas mujeres nos reclaman porque no pusimos en la mesa de negociación el tema de género, pero no estábamos. La ONU lo introdujo hasta el 2000, 8 años después de haber firmado la paz. El tema de la niñez y conflicto armado tampoco lo abordamos. Hubieron temas que no los abordamos, no solo porque la correlación no nos daba para otros temas, sino por la concepción misma que teníamos de muchas cosas. Entonces esos son aspectos importantes. La cultura de paz. Esos fueron temas negociados en la implementación. Con la UNESCO empezó y después quitaron el programa y solo violencia en la radio, la televisión y poca cultura de paz en las escuelas. La memoria. Bachelet acaba de hacer un monumento, un museo en Chile de memoria y verdad. Nosotros queremos hacer en El Salvador un museo de la memoria histórica de la verdad. Yo les felicito porque estoy viendo que ustedes han empezado aquí con un museo de memoria y de víctimas. Nosotros hemos hecho un memorial de 30.000 nombres. Todavía nos faltan otros nombres. En un parque. Hacemos foros, eventos de la memoria. Y ahora en El Salvador hay proliferación de monumentos pequeños en las comunidades donde fueron masacres, etc. Yo soy secretaria de la memoria histórica de mi partido, FMLN, y todos los miércoles últimos de mes conmemoramos héroes, heroínas, mártires y hechos de la historia. Pero también estamos impulsando muchas cosas. Pero entonces El Salvador todavía sigue construyendo esa paz, sigue trabajando por la verdad, por la reconciliación, sigue luchando por la justicia social, seguimos luchando. Pero ahora esta lucha no es censurada políticamente, es libre, digo yo. Podemos decir las cosas, hablar, salir a la calle, etc. Y las instituciones estamos vigilantes, ¿verdad? Porque ahí hubo toda una reforma de nuevas formas de elegir la Corte Suprema, el Consejo de los Jueces. Todavía no hay pronta y debida justicia. Miles de presos hay ahorita sin que haya pronta y debida justicia como nosotros quisiéramos. Pero no hay ni un solo preso político ahorita. Nos quisieron penalizar la forma de lucha y fuimos a las calles también, ¿verdad? Entonces no es fácil. Hay gente que siempre trabaja por revertir las cosas, por obstaculizar, obstruir, y hay mucha gente, la mayoría, que trabaja por la paz. Entonces este proceso en Colombia, a mi juicio, tiene que luchar mucho por la paz, prepararse, que es un proceso, no es fácil. Ustedes han tenido 4 experiencias, esta es la 4ª vez de proceso. Nosotros tenemos esperanza de que este proceso culmine con acuerdos concretos que posibiliten empezar a construir las cosas que están pendientes, la democratización de las instituciones, etc. Muchas gracias y me retiro porque si no quedo mal.